Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a presentar una clase nueva hoy de Metodología de Sistemas 1 para la Tecnicatura Universitaria en Programación. En esta oportunidad, tres equipos de trabajo que ya están avanzados en sus proyectos van a hablar acerca de la metodología que están utilizando. Así que, sin más preludio, vamos a comenzar entonces con el primer grupo, que está a cargo de Belén Banasten, Franco Bersellone y Mauricio. Así que, cuando quieran, chicos, arranquen. Gracias, ¿cómo andan el profe, compañeros? Bueno, nosotros vamos a presentar tres clases que venimos dando hasta el día de hoy, que es de Metodología de Sistemas 1. Como dice el título, es un resumen unificado y aplicado al proyecto de obras y servicios que vamos a llevar a cabo. Empieza mi compañero Mauricio. Bueno, nosotros desarrollamos un sistema web para administrar órdenes de trabajo en una empresa de obras y servicios. Reemplazamos procesos manuales por este sistema. Quiere decir que deja de aparecer el Excel, el WhatsApp para ponerlo todo en un sistema web y que haya una mejor organización y menos errores a la hora de trabajar. Bueno, ¿qué es la ingeniería de software? La ingeniería de software es la ingeniería aplicada al desarrollo y mantenimiento de los programas. eh, Analiza problemas, planifica soluciones, eh, diseña estructuras, etcétera. Bueno, vamos a los principios fundamentales de la ingeniería de software, perdón. La calidad, que el sistema funcione correctamente sin errores. La eficiencia, que el software ocupe la menor cantidad de recursos posible. La mantenibilidad debe ser fácil de corregir los errores y poder agregar mejoras. Escalabilidad debe permitir, debe permitir crecer en volumen de usuarios y datos de los clientes. Eh, Confiabilidad debe funcionar aunque haya errores críticos. Reusabilidad, el sistema tiene que poder reutilizar partes en sí mismo. La importancia de la documentación del software permite entender el sistema a largo plazo, facilita el trabajo en equipo, es crucial para el mantenimiento del mismo sistema y sirve como registro de la evolución del proyecto. Tenemos dos modelos del software. El modelo de cascada, que es un modelo lineal, empieza en el análisis y con el diseño, el desarrollo, las pruebas y se entrega. Sirve cuando los requisitos no cambian, pero como desventaja es muy robusto. Y el modelo que usamos nosotros en nuestro proyecto es el interactivo e incremental. Sirve en procesos cortos, entrega versiones tempranas, sirve para corregir los errores a tiempo y adapta los cambios. Es ideal para proyectos que requieren evolución. Ya lo dije. Bueno, las metodologías ágiles son destacadas que usamos nosotros en nuestro proyecto. Tenemos el Scrum, que es un marco de trabajo para la gestión de proyectos basados en sprints cortos, con roles definidos y los eventos ya establecidos. Y el Kanban es un método visual para gestión de flujo de trabajo que indica en qué momento del trabajo estamos. Sería si está en proceso, si se está realizando, si está finalizado o si ya está entregado. Bueno, vamos con la unidad 2, el problema del cliente y sus consecuencias. Como había dicho Mauricio, eh, el proyecto de obras y servicios se basó en realidad, en la empresa en la que nos basamos es porque
anotan los técnicos que van a realizar el trabajo, anotan todo en papel, sus horas trabajadas, los lugares a los clientes que atendieron, los kilómetros que hicieron, qué trabajo se realizó, eh, todo en un papel. De ahí pasa a un Excel. Del Excel tiene que pasar a un presupuesto, porque igual al cliente le tenés que decir qué trabajo realizó, cuántas horas llevó, hasta los kilometrajes de los que usan los vehículos, digamos. Y todo eso, si el técnico, por ejemplo, sale a las 5 de la tarde en ese interín de 5, 5 y media que tiene el receso para irse, si no lo hizo, vos a fin de mes te perdés la información. Si ese técnico no anotó las obras o se fue a su casa sin anotarlas, vos al día siguiente volvés y no te acordás, vos a fin de mes vas a tener una consecuencia. Ni hablar para tu empleador. Tenés que anotarle bien el trabajo, todo para que él lo pueda cobrar, obviamente. Está todo conectado. Y esto de hacerlo en papel me parece que es muy informal, muy desorganizado. Por eso acá se está pensando en un sistema web que abarque todo, desde la orden de trabajo hasta finalizar, hasta el pago, porque es mucho el proceso que hay antes para llevar a cabo un trabajo. Es muy largo, capaz los clientes, la gente no lo sabe, pero lleva muchísimo. Por ejemplo, el técnico generalmente es el que compra, va, ve el trabajo, ve qué materiales puede utilizar para ese trabajo. Hay que ir al proveedor, digamos, quiero esto, esto, por ahí tenés que cambiar, ver, ir y venir, son muchas, muchas cosas, mucho trabajo. Y bueno, a veces no es el técnico el que compras, y nosotros pusimos en nuestro sistema web dos modalidades, porque a veces es el cliente el que va al proveedor y busca los materiales, o a veces el técnico que se encarga de todo, del principio al fin, digamos, con todos los cambios que eso conlleva. Y después tenemos el brief inicial del proyecto, es el primer documento formal, ahí lo dice, el primer encuentro con el cliente, que ahí el cliente te expresa sus necesidades, qué quiere abarcar, su alcance, cómo quiere solucionar el problema que está teniendo, y ni hablar uno después, el desarrollar todo eso, hacerlo formal. em, Y bueno, obviamente todo para facilitar la vida de ese cliente con todo lo que conlleva, todo lo que se relaciona con él. Porque ese cliente que te pide a vos también tiene un cliente que le solicita trabajo. Está todo muy conectado y el sistema es bastante, bastante grande, abarca bastantes cosas en este caso, digamos, del proyecto de obras y servicios. Interpretación del brief, la verdadera necesidad. Como bien lo dice, más allá de dejar Excel, el cliente necesita una plataforma web. Eh, traducción, a ver, traducción completa de operación. Bueno, acá es como lo que había hecho un poco antes, entender todo desde el principio al final. Yo creo que uno al cliente cuando viene, uno le quiere facilitar las cosas después. Como te digo, esto abarca mucho el cliente, es tu cliente y ese cliente tiene otro cliente. Es todo mucho. Acá dice propuesta de solución del sistema web de gestión de obras. Bueno, acá dice desarrollo de un sistema web de obras y servicios, los módulos principales. Bueno, acá lo que se habla es de los clientes, las empresas a las cuales vos estás atendiendo, las órdenes de trabajo que te llegan, porque voy a poner un ejemplo. Esta empresa que yo digo de obras y servicios se llama Ciel Obras y Servicios, las órdenes de trabajo. Bueno, vamos a suponer que el cliente es Lácteos Tonuti, que lo pueden conocer acá la mayoría de la zona. Bueno, de ahí te llaman de Tambos, te llaman de la fábrica, te llaman de muchos lugares. En realidad, como que nosotros les pusimos empresa, que serían los clientes, les pusimos empresa, porque son muchas empresas, pero adentro de esas empresas hay muchos sectores. Esa empresa tiene muchos sectores y te llaman de distintas partes. Obviamente todo abarca al mismo nombre, ¿no es cierto?
pero dentro de esa empresa hay muchos clientecitos adentro, digamos, que te llaman de un lado o del otro. Después están los técnicos que van a realizar el trabajo, los materiales. Hasta ahora solo tienen un solo proveedor que les facilita porque más que nada su gran trabajo es la electricidad industrial, hacen muchas otras cosas también, pero ese es su fuerte, digamos. Ni hablar los presupuestos, yo había dicho que ahora es todo muy, lo anotamos en papel, lo pasamos al Excel y después por último va a haber una secretaria, una persona que va a poner las palabras adecuadas para cobrarle a ese cliente. Después habíamos puesto la facturación. Eh, Esto pasa mucho y lo he visto. Por ejemplo, el técnico va y retira la factura del proveedor y si se llega a perder esa factura, va al cliente después, no se lo cobras, digamos, porque es algo que te pasó a vos, es un error tuyo. Entonces, como que acá se busca todo, que esté todo en un sistema. Se vieron más que nada los errorcitos que por más chiquitos que parezcan son un problema, digamos. Después los pagos, la mayoría hacen pagos en efectivo. Va una persona a buscar ese pago y seguramente lo anotan en un papel. Y bueno, acá se quiere registrar todo en un sistema y que quede todo ordenadito y todo visto para que la persona que lo tenga que ver vea todo en una sola plataforma. Después los reportes. Y sí, esto se usa mucho a la hora de tomar decisiones en respecto a tu cliente, digamos. Han tenido problemas con esas cosas, digamos, porque por ahí, voy a poner un ejemplo, no me voy a hacer tan largo, el cliente contrata un sistema de guardia, esos que hacen fuera de horario laboral, y por ahí ellos creen que ellos no te llaman tanto, ¿viste? Entonces como que quieren dar de baja el servicio y después te dan cuenta que cuando pasan cosas graves, esta empresa, obra y servicio que vos desechaste, la tenés que volver a llamar. Entonces estos reportes me parece que son, no tanto para el de obra y servicio como para el cliente. Me parece que ellos no, al ser cliente, me parece que no dimensionan lo que ellos llaman todo el tiempo. Me parece que lo dan por hecho y no, me parece que esto de tener reporte a la hora de tomar decisiones sería muy bueno, ¿no? Y después alcanza el proyecto de definición clara. El proyecto incluye un sistema completo de base de datos centralizada. Bueno, esto es lo que dice acceso desde móvil o una PC. Yo lo habíamos pensado en el tema de que vamos a suponer, un día los clientes ya saben, y adentro de los clientes, como dije, esas empresas, esos sectores, logística, los tambos, todos tienen algo que quieren que vos les soluciones. Entonces ellos podrían cargar y bueno, después al día siguiente, en horario laboral, ese técnico, ese encargado, ese jefe va a ver y va a decir, va a optimizar su tiempo de cómo me organizo en el día, cómo reparto mis grupos de trabajo. Y acá se excluyen integraciones complejas, AFIP, Mercado Pago. Yo había dicho que se maneja mucho dinero en efectivo. Recursos humanos no, solo pasa a través de una sola persona. Y para enfocar y en controlar el alcance, acá descartamos lo que no está incluido para que sea claro, digamos. Después dice equipo de trabajo del proyecto. Respecto a nuestro proyecto, eh, hay como un líder del proyecto que acá ya lo dice, coordina y gestiona el equipo. Hay un analista funcional, un backend, que va a desarrollar lo que es la parte de código, base de datos, lo que ve la interfaz, lo que va a ver el usuario, el diseño. Después el tester para realizar las pruebas de que esto funcione realmente, de que sea de calidad. Y después un designer que diseña la experiencia y la interfaz del usuario, si esto si realmente hay conformidad totalmente de los dos lados. Acá dice cronograma estimado para el proyecto. Las fases claves que hay son fases de análisis, que lo había dicho anteriormente,
recopilación de requisitos, que es lo que el cliente quiere para solucionar el problema que está viviendo. Fase de diseño, definición, de arquitectura, módulos, de cómo se va a dividir, en este caso lo dijimos, clientes, materiales, facturación, todo lo que esa empresa necesita para mejorar el problema que está teniendo. Fase de desarrollo, construcción del sistema y codificación de funciones, ni hablar base de datos, los códigos de cómo va a funcionar este proyecto realmente. El mes 4 la fase del testeo y la entrega final, las pruebas exhaustivas, capacitación y lanzamiento del sistema. Eh, Después, costo del proyecto, transparencia y control. Bueno, acá se basa en el pago, ¿no? Detallando cuánto tiempo le dedicamos a este proyecto, cómo fue, cómo estuvo dividido. La persona Se involucrada. trata, Las personas involucradas. las personas involucradas, se trata de que todo esté realmente detallado de forma de documento para que no quede nada fuera y ni hablar, el cliente lo pueda ver y, y esté todo conforme, esté todo, que nada quede afuera, que no sea de palabra, que esto sea documentado. Proceso de validación con el cliente. La presentación, exposición y avances, resultados al cliente, obviamente de a poco. Revisión. El cliente evalúa lo que le vamos entregando y hace observaciones. Hace observaciones, te puede decir, te puede sugerir cambios, te puede agregar cosas, ¿por qué no? Esto pasa mucho, pasa muchísimo, ni hablar en los trabajos. Así, esto es nuestro proyecto, pero los trabajos, todo el mundo sabe que el cliente a la hora de pedirte un presupuesto, el cliente a la hora de pedirte un presupuesto, vos vas, lo vas empezando y allá quieren que agregar cosas, se le van ocurriendo cosas nuevas. Y esto de ir y venir, de cambiar información a través de documentos está buenísimo para que no quede vos después de que el cliente te agregue algo y por ahí si vos le querés cobrar por ese agregado, es como que arrugan, te amagan, no quieren. Entonces esto a través de documentos queda documentado y nada queda afuera. Los ajustes, bueno, acá ajustar si el cliente sugirió algún cambio, digamos, para llevarlo a la aprobación formal y final. Riesgos de no usar metodología en un proyecto. Esto es lo que decía yo en un ejemplo de los conflictos internos que vos podés tener con el cliente. Eh, por ahí las cosas de palabras no sirven, digamos, tiene que estar documentado, detallado, para evitar, yo creo que riesgos innecesarios, me parece. Bueno, Bueno, yo voy a hablar de lo que es el diseño del sistema. El diseño del sistema sería el proceso de la arquitectura, o sea, a ver, por ejemplo, nosotros no podemos hacer una casa si no tenemos un plano, entonces antes de tocar cualquier tipo de código, primero hay que hacer toda una planificación, que fue toda la parte que detalló Belén, y después sí pasaríamos a lo que es el diseño del sistema. Bueno, después tenemos los principios clave del diseño del software, que tenemos la modularidad, que sería dividir el sistema en módulos independientes, que sería esto, por ejemplo, que no dependan tanto uno de otro, por si tenés que modificar un módulo en especial, no tengas que cambiar tanto código. La abstracción, mostrar solo la información esencial al usuario. Eh, a ver, por ejemplo, nosotros no necesitamos que el usuario sepa todo lo que está pasando por atrás, sino que agarre, saque su turno, haga su consulta, haga su pedido para que el profesional vaya y vea y lo envíe y nada más. Eso es todo lo que tiene que ver. Bueno, la encapsulación, que también sería un poco proteger la información y el estado interno del componente. El bajo acoplamiento, reducir la independencia entre los diferentes módulos. Eh, Esto también sería, a ver, que no sea tan difícil después al momento del código, que no sea todo tan enmarañado, sino darle un poquito más
de prolijidad. La alta cohesión, que sería asegurar que cada módulo tenga una única responsabilidad bien definida y específica, o sea, a ver, esta cosa hace tal cosa, hace esa cosa, hacela bien. Solamente eso, pero hacelo bien. Después tenemos el diseño lógico, que es el qué del sistema. Acá se definen las funcionalidades, acá no se tocaría lo que es el código, sino que sería toda la parte escrita, todo lo que sería antes de pasar al programa. Después tenemos el cómo, y acá sí se implementa el sistema con las tecnologías y las herramientas específicas. Después tenemos la arquitectura elegida, sería un modelo de tres capas. Tenemos la capa de presentación, la interfaz del usuario, la página web, lo que interactúa directamente con el usuario, todo lo que el usuario puede ver en pantalla. Tenemos la capa lógica de negocio, contiene las reglas y procesos centrales del sistema gestionando las operaciones. Acá sería todo lo interno que está pasando. Y después tenemos la capa de datos, que es el almacenamiento y la gestión de la información. Esto sería más de la base de datos. Tenemos el diseño de la base de datos. Tenemos las definiciones de tablas principales. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es usuario, empresa, órdenes técnicos, materiales, facturas, pagos y alguna que otra más que podremos llegar a agregar. Utilización del modelo de entidad-relación R para adicionar correctamente la estructura de datos y sus relaciones. Después tenemos la UML y los diagramas clave en el diseño. Los casos de uso describen las interacciones funcionales entre el usuario y el sistema. Los diagramas de clase muestran la estructura estática del sistema y los términos de clase y sus relaciones. El diagrama de flujo representa la secuencia de pasos o decisiones de un proceso o algoritmo. El diagrama de actividad modela el flujo de control de actividades y acciones en un sistema. Después pasamos a la documentación técnica del sistema. Incluye los diagramas de UML, especificaciones de API, manual técnico y manual del usuario para la operación. Fundamental mantenerla actualizada para el mantenimiento y la resolución de problemas y la continuidad del proyecto. Esto es fundamental. Y la conclusión final que sacamos nosotros sería que para que el proyecto sea exitoso, no comenzar escribiendo código, sino que entendiendo profundamente el problema, o sea, haciendo un buen brief con una devolución y de vuelta, que los dos estemos enfocados en lo mismo, que sepamos bien lo que quiere el cliente y que nuestras soluciones estén bien aclaradas para que él sepa lo que le vamos a dar. Después requiere un equipo organizado, un diseño correcto, una documentación de decisiones y validación constante con el cliente. Lo mismo, es el ida y vuelta y es que todo quede plasmado en documentación es la forma más transparente de hacerlo. Y por último tenemos la aplicación de la metodología que convierte una necesidad real en una solución profesional y sostenible. Es más de lo mismo, pero sería ya la aplicación terminada y con el cliente satisfecho con el trabajo realizado. Y bueno, esa sería nuestra presentación. Si alguien tiene algo que agregar. No, yo quería agregar algo, decir que este proyecto de obras y servicios se sacó de lo que yo he escuchado por parte de un encargado de esa empresa, que hace toda la parte esta física de mandar a la gente, de ir y venir. Y la verdad que todo lo escuché de oído, de palabra, pero me sirvieron para plasmar y ver qué solución le puedo dar a esto, como el brief inicial, aunque no fue algo formal, sino algo que he escuchado. Pero me sirvió muchísimo porque recopilé muchísima información y se puede llevar a cabo esto. Y esto no está pensado para que quede colgado acá en una computadora. Yo creo que tanto nosotros como nuestros compañeros han hecho sistemas para que funcione, para que les solucionen la vida a alguien y que no quede colgado en una computadora. Y para eso está pensado, para llevarlo a la vida real y para que le pueda solucionar los problemas a alguien que quizás que este sistema le vendría muy bien. Es una empresa bastante grande, hace una obra grandísima, pero yo sé que los emprendedores, digamos, los que se largan como electricistas eh, de manera así, que también manejan gente, hacen trabajos más chicos quizás, pero un sistema así le vendría perfecto, digamos. Sí, también le podría servir. Claro, esto le sirve tanto a esta empresita grande que yo digo como a los más chicos, porque todos tenemos el mismo problema, las mismas informalidades, todo, es todo muy informal y yo creo que cuando yo le mostré este proyecto al encargado,
me dijo que la verdad que no había ni siquiera pensado en un alcance de algo así, pero que esto le vendría exactamente muy bien. Le decía. Bueno, nada, era para cerrar eso, para que no quede colgado acá, es que se lleve a cabo, digamos. Está muteado, Oscar. Muy bien, excelente. Entonces, han hecho una recopilación de la información de los temas centrales que se han dado. Han incluido también todo un derrotero que, bueno, que contó muy pormenorizadamente Belén, de cómo se llegó en base a una necesidad que se detectó en una empresa en este caso. Esto es parte de la vida, ¿no? O sea, está muy bien esto porque es parte de lo que sucede luego cuando salgan a la calle. Es decir, no importa con quién hables, no importa si te atiende un gerente o te atiende una persona que seguramente es un técnico o un operario, pero quien tenga claro cuál es la necesidad es el que te puede dar después el camino para automatizar ese sector o esa empresa. O sea que nunca sabemos realmente de dónde va a salir la oportunidad de trabajo. O sea que también es muy interesante la experiencia que a ustedes les ha tocado transitar y cómo han aprovechado, ¿no? Para verlo como una automatización posible, como decían recién en el cierre, eh, además de, bueno, obviamente aplicar los sistemas, la metodología, aplicar todo lo que corresponde para que llegar a un acuerdo bien claro de qué es lo que el cliente necesita una vez que se detectó la necesidad y cómo llevarlo adelante en su primera fase. Siempre es importante establecer partes o fases para no meterse en cosas demasiado complejas que después ni siquiera la puede entender la persona que la va a usar. Que eso también es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer cosas muy simples, muy sencillas, separar constantemente, ¿no? Todas las problemáticas. Esa es una habilidad que vamos desarrollando y que incluso también aquí la vamos entrenando, ¿no? A medida que ustedes van ahora incursionando en los conocimientos para preparar estas clases, para expresarse, que bueno, que obviamente a algunos les cuesta más, a otros menos, pero así todo cada uno evoluciona y avanza en su mismo camino. Si no se haría, sería algo estancado, o sea, nadie avanzaría en nada. Entonces, creemos que es muy positivo realmente la expresión de los equipos porque de esta forma se pueden ver los avances. Y además se entiende claro, o sea, acá lo que yo rescato de esta exposición, más allá de los temas, que obviamente es una repetición de lo que ya hemos visto, rescato el convencimiento del equipo y que han logrado darse cuenta de que hay una necesidad que puede ser satisfecha a través de la automatización, a través de sistemas, y que ese sistema incluso se puede usar tanto para esa empresa de la cual ustedes tienen cercanía y que les llegó la necesidad, la información, hablando una cosa con otra, bueno, a veces sucede que se llega a detectar que hay un problema y que se puede solucionar de esa forma. También después, una vez que eso esté en marcha, una vez que ustedes logren establecer esa aplicación que sea lo más simple posible, seguramente puede ser o adaptada para otros sectores o bien la misma, ya customizada, adaptada también, con pequeños updates, pequeñas mejoras, que seguramente se puede eso después aplicar a otras necesidades, a otros escenarios similares, ¿no? Así que muy bien, veo que se va teniendo el criterio, que se va logrando el concepto, lo cual no es menor. Insisto, es muy importante tener claro estos conceptos como profesionales futuros para saber que no es salir corriendo a picar código, sino que simplemente hay todo un proceso y que ese proceso a veces lleva más tiempo entender cuál es la problemática, realmente entenderla y conocerla, cuáles serían los caminos más simples para llevar adelante, para que lo solucionen pero adaptado a la necesidad, es decir, incluso adaptado a los usuarios. Es decir, ustedes no pueden venir con una parafernaria complejísima porque quizá la gente que lo va a usar no lo va a entender. No tiene ganas porque está en otra, o sea, son electricistas industriales, son constructores, están en otra. Entonces no le pidamos más que apretar dos o tres botones grandes en una aplicación que sea bien clara y colocar o seleccionar datos, que es la manera en que podría llegar a funcionar inicialmente hasta que después todo se vaya aceitando y después ellos mismos pidan una evolución. Siempre eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? En todos los proyectos, hay otro proyecto que por más que el usuario sea calificado, también puede tener inconvenientes en lanzar algo que sea muy complejo al inicio. O sea que no tiene nada que ver
con la capacidad de las personas. Es una cuestión de que es conveniente, si ha sido probado ya, ¿no? Que todo lo que es lanzamiento de aplicaciones informáticas sea de base sencilla en sus etapas iniciales. Bueno, perfecto. Bien, el grupo me está gustando cómo están evolucionando, Belén, Mauricio y Franquito. Así que vamos a continuar con el próximo ahora, si ya están disponibles. Dale, Jere, gracias, Oscar. Emma y Gracias, Camilo. Jorge. Gracias a ustedes, chicos. Sí, nosotros sí ya estamos. Mm, ujú. ¿Ahí se ve todo bien? Sí, ese, Bueno, Santi, no sé si anda por acá. ¿Me escuchan? Hola, sí, hola. sí, Santi, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a ver el camino completo de cómo transformar una idea, una simple idea más bien dicho, o una necesidad de un cliente en un sistema profesional y exitoso, pasando por la calidad, la planificación y las metodologías ágiles. Llámame la diapositiva. Bueno, para empezar, un software no solo tiene que funcionar. Si estamos programando en C Sharp o PHP, por ejemplo, necesitamos construir sobre una base sólida. Un buen sistema tiene que ser escalable si sumamos más usuarios, eficiente en memoria, mantenible y documentado para que cualquier desarrollador en un futuro, si lo quiere modificar o usar, lo pueda agarrar sin volverse loco. ¿Verdad? Bueno, acá entra en juego la documentación, que es literalmente la memoria del proyecto. Históricamente esto se gestionaba con metodologías como cascada. En sí sería, terminás una línea, documentás y pasás a la siguiente. Es un buen requisito ¿cómo era? Si esto no cambiaría o las tecnologías tampoco o el mercado no avanzara. Pero hoy en día sabemos que eso es casi imposible, ya que los proyectos actuales suelen actualizarse seguido debido a las constantes exigencias del mercado. Y esa parte. Bueno, eh, si nos preguntamos cómo comienza un proyecto, podremos hablar del brief, que es la necesidad que tiene básicamente un cliente. Eh, a lo que podemos definirlo justamente como un síntoma. El trabajo de nosotros como equipo es analizar ese síntoma que tiene e intentar ofrecer soluciones para ese problema que tiene el cliente. Este análisis se ejecuta mucho antes de escribir ni siquiera una línea de código. Eh, o sea que la idea es justamente planificar eh, la solución y después empezar con lo que es el código. Eh, una vez hecho el análisis, eh, tenemos que analizar qué alcance queremos lograr, cómo vamos a dividir nuestro programa y qué roles se van a crear dentro del equipo de trabajo. A su vez también se estipula un lapso de tiempo de cuánto va a demorar el proyecto y cuánto va a costar. Obviamente el costo depende de la complejidad del proyecto y del tiempo justamente que este mismo lleve. Acá pasamos a lo que es las formas de trabajo. En este caso empezamos por el Scrum, que está pensado como eh, una meta que se fija al principio, digamos, y después se trabaja por lo que denominamos sprints, que se fija el objetivo, se divide en los grupos de trabajo que van a estar el Product Owner, que es el que hace el contacto directo con el cliente, el Scrum Master, que va a ser el encargado del equipo de trabajo, y el Dev Team, que es el equipo de desarrollo, que van a ser los encargados de hacer el código para cumplir con lo planeado en cada sprint.
Dentro del Scrum tenemos también ceremonias como el planning, que es justamente donde se va a, a ver lo que se quiere lograr justamente y se avanza en el día a día viendo los resultados. Se prueba y se planifica el siguiente Scrum, digamos. Scrum. Bueno, acá pasamos a las herramientas visuales que tenemos dentro de una metodología, que son dos, que son Kanban y Scrumban. Kanban es una tabla, por así decirlo, digamos, una herramienta visual que tenemos para ver el trabajo, que no se nos escape nada, organización, gestión, por así decirlo. Tenemos un lapso de tiempo y en eso tenemos una línea de tiempo también, que son los procesos por hacer, eh, el proceso cuando se trabaja y o pasa a estar terminado, digamos. Sirve para mantener el orden, digamos, y la prioridad. Hay tareas que son más prioritarias, digamos, que otras, y ese orden, digamos, lo mantenemos con esta tablita de Kanban. Y Scrumban es híbrido, es una mezcla entre Scrum y Van. Scrum, lo que había nombrado él antes. Esto es similar, digamos, en tal caso porque toma lo híbrido de lo que es Kanban, solamente la tabla. La tabla visual, digamos, para el orden ese que estaba comentando anteriormente, digamos. El trabajo es un flujo continuo y aparte de eso tenemos para visualizar, digamos, qué tareas tenemos hechas, qué nos falta por hacer, organizar. Alguna persona de un grupo, por ejemplo, que está trabajando en una parte, puede terminar su parte, pero a su vez no puede dejar de hacer lo que está haciendo el otro compañero. Sin terminar eso, puede ayudar al otro para poder seguir avanzando, ¿no? No se puede dejar una tarea incompleta y seguir avanzando en otra, digamos. Lo que se llama sprint, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en este caso, en la híbrida, que es Scrumban, el sprint es un poco más, como que es más, menos llevadero, por así decirlo. Se planifica y se agrega un por hacer, por así decirlo, y se marca, digamos, esa tarea como terminada, pero no se sigue la siguiente, como decía anteriormente, sin terminar el trabajo grupal, que está dividido en grupos, obviamente, terminar el otro también, ¿sí? Para poder seguir avanzando, digamos. La ventaja que tiene el Scrumban, digamos, a lo que es el Kanban es que se avanza inmediatamente con otra tarea. Se puede terminar a tiempo o se puede terminar antes de tiempo y se puede seguir avanzando, pero el trabajo completo, como decía, si, por ejemplo, Jeremías está trabajando en una parte y yo en otra, se termina esas dos partes y podemos seguir avanzando, ¿sí? Pero con las dos partes terminadas, digamos. Más o menos así. Claro, o sea, para agregar un poquito, es como el Scrumban es la metodología más humana, por así decirlo. Porque se fija un objetivo, sí, pero una vez que dos procesos se ponen en pendiente, hasta que yo puedo haber terminado antes, pero si él no terminó la suya, yo lo ayudo a él para recién avanzar al siguiente proceso. Digamos. Es como en el que se trabaja más en equipo. Como en este caso, ¿no? Y bueno, la idea del producto exitoso, digamos, va más allá de escribir código, digamos, en software. Lo que pide el cliente, por ejemplo, eh, no solamente escribir código y ya está, ¿no? Porque una vez que hablamos con el cliente, tenemos que hacerle entender para qué va a querer eso, ¿no? O sea, el producto exitoso para el cliente es agilizar su trabajo, digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una turnera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere el cliente? Por ejemplo, si tiene una peluquería o una barbería, organizar el trabajo, trabajar menos horas, que no será un problema, digamos, a la hora de atender, tener una organización, digamos. Lo que pasa es que hay que saber escuchar al cliente, o sea, hay que entender el problema desde el brief, como se dice, de la reunión. O en este caso, hablando con el cliente, no de una forma técnica, sino un poco más amigable, por así decirlo. No le vamos a explicar el código en sí, ni el backend, ni esto, ni lo otro, sino lo que queremos nosotros es que el cliente entienda y tenga una seguridad, digamos, eh, a coste, digamos, de saber lo que estamos haciendo,
pero que el cliente entienda, digamos, que es algo sencillo para nosotros, si somos buenos practicantes y somos buenos programadores, entender, digamos, lo que quiere y que él entienda también lo que quiere llegar, digamos. La clave, en este caso, como en esta materia, metodología de sistema, es aplicar una metodología ágil, digamos, para todo, para evitar imprevistos, problemas, ya tener más o menos todo cocinado, por así decirlo, ¿sí? Eh, a eso le llamo yo el brief, digamos. Ya tener la idea del producto exitoso en mano, pero el cliente con su idea fija, digamos, de que lo que quiere es lo que quiere y va a salir bien. Darle esa seguridad, digamos. Y la fórmula que usamos es la metodología de sistema, obviamente. Eso es lo que buscamos nosotros con la turnera. Bueno, Sí, los pilares fundamentales, que son tres: el producto, que es lo que se va a construir, digamos, lo que ya sabemos que es una turnera; el proceso, la metodología de los pasos a seguir, que es los pasos a seguir, obviamente, como dice la diapositiva; y los métodos que vamos a usar. Obviamente, nosotros como programadores tenemos nuestros métodos, por ejemplo, qué sé yo, tener la turnera de la barbería, ya sabemos que vamos a tener una base de datos, que a qué hora tal cliente pide un turno, los métodos que vamos a usar, base de datos y todo lo que conlleva, digamos, el back, lo que no va a ver el cliente, digamos. Y bueno, las personas, el cliente, el equipo, nosotros y los usuarios. La que sigue, por favor. Análisis y planificación es elaborar el plan maestro, digamos, el ciclo de vida de desarrollo de software, que tiene la viabilidad y su estudio. Eh, Se analiza la técnica, o como nosotros ya más o menos estamos bastante encaminados, ya tenemos una técnica adecuada, rápida. Tampoco apurarnos con lo que estamos haciendo, sino que darle nuestra aplicación técnica, pero en criollo, por así decirlo, al cliente, ¿no? Buscar algo económico y que sea legal, obviamente, y que se pueda operar. Y la definición del requisito es, bueno, es lo que queremos, a lo que queremos llegar, digamos, determinar cómo va a funcionar, qué es lo que va a hacer el programa que le vamos a realizar al cliente, qué es lo que puede llegar a fallar, y si llega a fallar eso, la solución. Siempre antes de largar algo tenemos que tener una solución a mano, por así decirlo. Eso nos da la cualidad como rapidez y seguridad, obviamente. Santino. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Ahí está, pues, bueno. Bueno, el diseño de sistema se divide en dos grandes niveles para dar forma a la. Se le cayó la conexión, parecería. ¿Qué lo lea yo? ¿Qué lo lea? bueno, lo sigo yo. Eh, Básicamente se divide en diseño de alto nivel. En este diseño se definen las decisiones estructurales más importantes y costosas de cambiar. Eso quiere decir que básicamente en este nivel se define todo lo que es arquitectura, todo lo que van a ser las cosas que nosotros planificamos, pues, como para que no cambien a futuro. Como por decirte, una base de datos. Nosotros generalmente cuando creamos una base de datos, la diseñamos como para que desde el momento en el que empieza a funcionar la aplicación hasta que muere, porque se deja usar, la base de datos, la idea es que siga funcionando sin cambiar, más allá de alguna escalabilidad que se le pueda hacer para aumentar capacidad. Y los diseños de bajo nivel se refieren a más lo que es lógica interna, que es cómo funciona la aplicación en el backend, cómo se comporta y cómo debería reaccionar cada estímulo. Hola, hola, ¿se me escuchará? Sí, Ahora sí. Sí, sí. No sé qué pasó, que se me salió del Zoom. No sé qué pasó. Bueno, ¿ya dijiste lo anterior, vos, Jere? sí. Sí. Ah, bueno, la implementación es la base de construcción apropiada, donde los programadores traducen los diseños a código que la computadora puede entender. Bueno, control de calidad, que sería las pruebas, es crucial para garantizar que el producto sea robusto. Se realizan dos tipos de evaluaciones. Verificación, construimos el producto correctamente, es como hacerse una pregunta de que hicimos las cosas bien. Y validación, construimos el producto correcto, como de que se creó correctamente, si es que lo que pedimos se creó como nosotros queríamos.
y las pruebas se hacen por capas unitarias de integración de sistema y de aceptación final por parte del cliente. Bueno, este control lo hemos hecho creo que en práctica durante las clases. Generalmente la verificación se hace directamente dentro del backend, o sea, se hace según parámetros, digamos, medio que se planifica más. Y ya la validación generalmente se hace en el frontend directamente como para asegurarse de que de que lo que el usuario ingresa sea correcto. También la validación puede hacerse en el backend, pero generalmente intenta que una vez que llega al backend ya esté todo corregido. Siempre suele desconfiarse de la sanitización y la validación inicial, pero lo ideal es intentar de que una vez que de que antes de que el dato ingrese al programa ya esté todo chequeado y asegurado. Sí. Después tenemos el despliegue y mantenimiento, la inauguración, digamos, una vez que el software ya está hecho, obviamente todo ya cocinado, por así decirlo, y se pone al usuario para que lo pruebe. Obviamente, hablando anteriormente de lo que dijo Jeremías, siempre hay pruebas, parches de por medio, probarlo entre nosotros, por así decirlo, creo yo, ver si está apto o no apto para alargarlo ya para que el cliente, digamos, lo tenga, digamos. Y el mantenimiento también es fase muy larga, digamos, es casi todo, digamos bugs, errores, obviamente. Ahí incluimos más parches si es posible, estar pendiente de los errores, por eso se llama mantenimiento, ¿sí? Eh, los problemas que puede llegar a generar, si nos tira algún error, corregirlo, estar al tanto, digamos, adaptarse. Si por ahí el cliente puede llegar a decir, bueno, le quiero añadir algo, qué sé yo, me puede hacer esto, añadir funciones, ser un poco más perfectivo, entre paréntesis, como dice ahí, y prever los problemas, digamos. Eso lo vamos probando antes, obviamente, siempre antes de largar un producto no podemos largarlo así nomás, ¿no? Siempre tenemos una beta, por así decirlo, pero vamos probando, escalando y subiendo y viendo qué es lo que puede llegar a generar errores. Separar un poquito, ¿viste? Tenemos las tablas para eso, ¿no? Fijarse en qué tarea puede llegarnos a llevar más tiempo o qué nos puede generar problemas, ¿no? En este caso, más que nada, ¿viste? El backend es bastante problemático, digamos. Como dice ahí, el 70% más o menos de lo que es el despliegue de mantenimiento. Despliegue ya es para que lo use el cliente, digamos, y mantenimiento es estar al tanto, digamos, si hay que corregir algo, ¿no? Claro, porque generalmente se comete mucho el error de pensar de que el usuario no va a cometer errores, eh, perdóname la palabra, pero boludos. Entonces, lo ideal es siempre ser precavido en ese sentido y asegurarse de que todo en el código esté asegurado como para prevenir que ese error eh, afecte al correcto funcionamiento del código. Y bueno, y esto es básicamente todo. Si hay dudas o ¿Alguna cualquier cosa. preguntilla, cualquier cosa? No, no tenemos problema. Bien, gente, muy bien, No muy sé bien, si muy bien. Bueno, se veo que puede. están aplicando a sus propios proyectos, ya lo están mencionando, ya se están animando a hacer un paralelismo, lo cual por supuesto habla muy bien de ustedes, porque bueno, ya están viéndose cómo pueden aplicar todo lo que están aprendiendo directamente al proyecto de, en este caso, la gestión de turnos para una barbería, peluquería, bueno, puede ser cualquier tipo de servicio personalizado, ¿no? Sí, Eh, todo turno, sí. Sí, sin duda que eso tiene toda una complejidad detrás. Parece simple al inicio, pero después cuando se empiezan a sumergir en la temática, van viendo que se complica lindo. Así que bueno, tomen el desafío, abrácenlo y métanle porque está bueno, es interesante y es algo que se aplica a muchísimas cosas. Creo que todo programador debe realizar este tipo de aplicaciones. Así después incluso no las use más, pero bueno, creo que es importante pasar por la experiencia. Eh, Sin duda, va a haber gente que lo va a necesitar, lo mismo que decíamos con el grupo anterior, ¿no? Que seguramente pueden surgir potenciales clientes para los cuales se puede adaptar o se puede usar la misma estrategia. ¿Qué me decías, Emma? Oscar, sí, disculpe que lo interrumpa.
Inicialmente, digamos, como yo decía, en fase beta, incluso para nosotros, porque al aplicar, qué sé yo, turnos para solamente una barbería o cualquier cosa, nosotros no buscamos solamente trabajar para eso, sino lo que queremos nosotros es ver cómo comienza a llenarse una base de datos, cómo trabaja en tiempo real. Por eso en metodología estamos viendo largar el programita, por así decirlo. Ya tenemos gente conocida, digamos, que incluso estaba haciendo un brief, por así decirlo, entre comillas, con Bien, un chico que tiene acá una barbería, ¿sí? Entonces iba viendo más o menos qué es lo que te generaba. Y el problema que más tenía era que había gente que no tenía turnos y caía y solucionaba local o cosas así. claro. Eh, Ver las problemáticas, digamos. Y en base a este programita pequeñito, vayamos viendo cómo funcionan otras cosas mucho más grandes. Por eso es importante la metodología en este caso, ¿no? El despliegue de algo no vamos a tirar así nomás al programa. Nosotros Correcto. buscamos analizar cómo trabaja nomás. Y Perfecto, esa bueno, es y la idea. nosotros, Exacto, esa es la idea. Sí, Jere. nosotros justamente en paralelo estamos igual llevando a la práctica todo lo que estamos aprendiendo en teoría y lo que vemos en las clases que nos da por ahí, los que nos llega a mostrar Javi. Así que gracias a Dios implementamos eso de lo que de lo que vamos charlando con posibles clientes y lo vamos implementando en el código, digamos. O sea. Excelente. No, ese es el camino. Están bien ubicados. Y me parece genial que, bueno, como están haciendo todos los grupos, ¿no? Que lo cual por supuesto veo que es muy positivo, es que van aplicando ya en el campo real, o sea, con clientes potenciales. Y me parece buenísima la mirada de Manuel, que no quiere decir que sea la de todo el grupo ni de todo el resto de los equipos. Es como una mirada un poco más científica, se podría decir, porque quiere ver qué pasa, que no está mal, porque después vos con eso vos tenés un camino allanado y estás un pasito adelante de un montón de gente, porque ya viste otras cosas, ya analizaste rendimiento, ya analizaste posibles escalamientos, analizaste posibles bifurcaciones del modelo de negocio, estrategias distintas que pueden surgir. Vos fíjate que el caso que ustedes han tomado, el de la peluquería, el del servicio personalizado, ¿no? Ese es tremendo. El del embellecimiento de pies, de mano, bueno, peluquería, barbería. Todo eso es terrible, terrible la cantidad de servicio que hay. Y vos fíjate que generalmente son locales chiquitos, y bueno, como bien dices, vienen tres personas y ya se complica, y la persona está haciendo y aplicando arte mientras trabaja. Es decir, es un trabajo de muchísima entrega, muchísimo arte, que no puede estar estresado o tensionado porque viene una problemática de que el local tiene tres personas, cuatro esperando. Sí, lo terminan sobrellevando, lo terminan, obviamente, manejando, como se dice, pero no es lo ideal. Entonces, en este caso, una simple aplicación puede entregar una buena parte de organización y que eso se traduzca después en un mejor servicio también, sin duda, tanto para el cliente como para el profesional que lo está usando. Sí, precisamente ese fue nuestro incentivo, el hecho de que en muchos casos particulares conocemos gente que se dedica a trabajo en turno y que invierte más tiempo en gestión de turnos que en su trabajo en sí. Claro. Entonces, nuestro objetivo es justamente apuntar a que su trabajo sea solamente ir y realizar el trabajo sin tener que preocuparse por hacerlo, por organizar los turnos. Y aparte, nos gustó mucho este proyecto porque es altamente escalable y aplicable a muchas cosas. En eso Exacto, estaba por eso es lo pensando. que decía. En eso estaba pensando Y bueno, que sí, sí, como dice él, le reduce el estrés a lo que es, digamos, la persona y nosotros el estrés lo reducimos con la tabla Kanban. claro. Exacto. Sí, estaba pensando Sí, lo que terminaba de decir Jeremía, que la parte esta del escalamiento, porque vos fíjate que después los turnos pueden directamente definirse si es para uñas, si es para barba, si es para pies, en el caso de que sea una organización más grande, ¿no? O sea que ya es exactamente. todo mucho más amplio de lo que viene. O sea, después crece horizontalmente, no solamente vertical, sino que horizontalmente también crecen los proyectos. Bueno, genial, chicos, genial. Vamos a escuchar ahora entonces a Ailén. Gracias, muy bien.
Listo, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Dios. Cuando quiera, ir, puedes pensar. Bueno, mi nombre es Ailén y voy a hablar sobre metodología del sistema 1 y cómo aplicarlo al proyecto que estoy haciendo. Perfecto. Antes de compartir la presentación, le voy a explicar lo que es la metodología de sistemas y los 4 pilares y cómo lo aplico al proyecto que... em, metodología de sistemas es el manual de instrucciones para crear el software de forma ordenada. No se trata solo de escribir código, sino de asegurarnos de que el software realmente funcione, que sea fácil de mantener y que el cliente quede feliz. Después tenemos el relevamiento, que es la fase de escuchar. En mi caso, con el proyecto que estoy haciendo, lo aplico. No es solo hacer una web, es entender por qué el médico pierde turnos o por qué el paciente no puede agendarse. Es observar el problema real. El segundo pilar, el diseño lógico, que es la fase de planear. Decido qué datos necesito, como nombre del paciente, fecha del turno médico y cómo se relaciona entre sí. Es el mapa mental de cómo va a fluir la información en Salud Web Pro. El diseño físico, que es la fase de construir. Es cuando instalo SAMP, creo la base de datos en MySQL, escribo el código en PHP. Es cuando el mapa se convierte en una plataforma que se puede tocar y usar. La metodología ágil, que es la fase de organizarse. Es usar Scrum o Kanban. En lugar de intentar terminar todo el sistema el día antes de la entrega, lo divido en pedacitos, tareas pequeñas. Por ejemplo, hoy hago el login, mañana el calendario. Sí. Y también quería agregar que la metodología es el puente que conecta el problema del cliente con una solución técnica. El diseño lógico evita que nos equivoquemos, en el que el diseño físico nos da las herramientas para construirlo bien y la metodología ágil nos ayuda a no perder el control durante el proceso. ¿Se ve? Todavía no. Debe estar conectando. Ahí viene. Ahora sí. Bien. La necesidad del cliente, el problema. Situación actual. Los consultorios se enfrentan desorganización en la agenda, solapamiento de turnos y pérdida de tiempo en llamadas telefónicas. Los puntos críticos son la falta de un registro centralizado de paciente, la dificultad para visualizar la disponibilidad real de los profesionales, inexistencia de recordatorios automáticos, alto ausentismo. Propuesta de solución:
El objetivo, digitalizar y optimizar la gestión de turnos mediante una plataforma web robusta. Producto mínimo viable. Panel de administrador para gestión de turnos, registro y perfil de pacientes, visualización clara de horarios disponibles. Aspectos técnicos, arquitectura, aplicación web con diseño responsivo, accesible desde cualquier dispositivo. Experiencia de usuario, interfaz intuitiva, enfocada en la rapidez de carga. Seguridad, implementación de endpoints de salud, Health para monitoreo del sistema. Metodología de trabajo, el enfoque en la metodología ágil. Herramientas, uso de backlog para priorizar funcionalidades. Gestión, comunicación fluida y entregas iterativas para asegurar que el sistema realmente resuelva los problemas del consultorio. Los beneficios esperados. Reducción del ausentismo, gracias a una mejor gestión, optimización del tiempo, menos trabajo administrativo manual, mejor atención, pacientes más satisfechos por la facilidad para reservar. Diseño lógico, el qué del sistema. Es la etapa donde defines la arquitectura de la información y el comportamiento del sistema, independientemente de la tecnología que usarás. El enfoque se centra en las necesidades del usuario y las reglas del negocio. Los elementos claves. Diagrama de identidad, relación DER. Cómo se relacionan pacientes, médicos y turnos. Flujos de procesos. El paso a paso de cómo un usuario reserva un turno desde la selección del horario hasta la confirmación. Las reglas de negocio. Un médico no puede tener 2 turnos al mismo tiempo, o el paciente debe estar registrado para reservar. Diseño físico, el cómo del sistema. Es la introducción del modelo lógico a un entorno tecnológico específico. Aquí es donde decido qué herramienta utilizo para que el sistema funcione. El enfoque se centra en la eficiencia, el rendimiento y la plataforma. Elementos claves. Arquitectura de base de datos. Creación de las tablas reales en MySQL. Definiendo tipos de datos como varchar, int, datetime y restricciones claves primarias foráneas. Infraestructura de servidor. Uso del SAMP para el entorno local. Configuración de archivos para rutas limpias y endpoints de API. Interfaz, el diseño de las vistas HTML y la lógica de backend PHP. Diferencias claves, las características del diseño lógico. La pregunta principal sería, ¿qué debe hacer el sistema? Dependencia, independiente de la tecnología. Audiencia, analistas, clientes, desarrolladores. Nivel de detalle conceptual y funcional. Y las diferencias claves del diseño físico, por ejemplo, se pregunta cómo se construirá el sistema. La dependencia dependiente del hardware, software. Audiencia, programadores, administradores de base de datos. Nivel de detalle técnico y de implementación. La relación es el puente. El diseño lógico es la base. Si la lógica de turnos está mal diseñada, por ejemplo, si no previste que un paciente puede cancelar un turno, el diseño físico será ineficiente porque el código tendrá que parchar esa carencia. El diseño físico es la materialización.
es la ejecución de las reglas definidas en el lógico. Por ejemplo, la de negocio, lógica, que dice que un turno es único. Se implementa mediante un índice único, la física, en la base de datos de MySQL. La conclusión, el desarrollo de Salud Web Pro demuestra que un sistema de software exitoso nace de la correcta transición entre la necesidad del cliente y una propuesta de desarrollo estructurada. Los conceptos que he logrado en la cátedra de metodología de Sistema 1 son validación de requisitos funcionales y no funcionales, el diseño con propósito, diseño lógico y físico, gestión ágil y comunicación, principios ágiles. Salud Web Pro no es solo un gestor de turnos, sino el resultado de aplicar el ciclo de vida de desarrollo de software de manera profesional, permitiendo que la tecnología sea un facilitador de procesos de salud más eficientes y organizados. Bueno, Aileen, realmente es inspirador tu trabajo. Me gusta mucho porque, bueno, estás evolucionando también, como el resto de los equipos. Tenés muy buen camino trazado porque, bueno, estás enumerando cada uno de los conceptos necesarios y lo vas aterrizando a tu proyecto, lo que me parece genial. Así que felicitaciones, veo que vas muy bien. Realmente el turnero en este caso de consultorio es también es un caso de libro, ¿no? O sea, muy, muy necesitado. Casi todos tienen algún sistema y la mayoría están hechos sin camino profesional. A mí me tocó en su momento, ya hace bastante, ¿no? Que me tocó, me llamaron una vez de un centro de consultorio, eran muchísimos consultorios y en distintas partes de una ciudad en Buenos Aires, ¿no? Fue tremenda la experiencia porque, bueno, se tiene que trabajar con mucha gente del ámbito de salud, que los cuales no tienen una cercanía así con la tecnología, son bastante reacios a implementar, entonces como que costó mucho hasta que después salió andando y es realmente interesantísimo la cantidad de miradas que hay sobre el tema, o sea que van a ver que ustedes van a hacer algo que parece lo más coherente, ¿no? Y después resulta que cuando lo quieren implementar, salen un montón de cuestiones en cada uno de los casos de los cuales se piensa poner en marcha, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque es así como lo ve cada grupo de trabajo. Es decir, la gente mira de acuerdo a cómo su entorno ha creado su forma de trabajo. Entonces, no es tan simple decirles que para sacar un turno tienen que seguir determinados pasos porque en algunos lugares lo hacen de forma distinta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, después cuando uno la quiere llevar a automatizar, se encuentra con un montón de problemas que vienen de la mano de esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay médicos que no es que van todos los martes y jueves, sino que van algunos martes y algunos jueves y a veces los viernes, después al otro mes cambia los miércoles. Es toda una cuestión muy, muy compleja de lo que hay que mantener para después poder dar turnos. O sea, porque si no sería muy simple decir, bueno, ¿cuándo se dan los turnos? Perfecto, un calendario, listo. El médico uno, médico 2, médico 3, consultorio tal, consultorio esto, enfermedad esto o especialidad de la otra, pero no es tan lineal, ¿no? Hay un montón de cuestiones que van a aparecer en el medio y que, bueno, eso es para escalarlo después, ¿no? Por eso que hay que pensarlo muy simple inicialmente y después comenzar a trabajarlo para darle muchísimas otras vistas y funcionalidades que seguramente van a pedir otra gente que trabaje en el ámbito de la salud y que tenga miradas muy particulares. Se sorprenderían de la cantidad de opciones que hay sobre este sistema, ¿no? Que parece como que es muy simple, un turno por un médico, sí, bueno, el paciente saca el turno. No, no, no es tan sencillo porque los médicos no tienen una rutina, muy pocos, máxime hoy, ¿no? Están trabajando en distintos lugares y van rotando sus formas de trabajo. El ámbito de la salud en general, ¿no?
Pero esto se aplica no solamente a medicina, se aplica a salud en otros ámbitos, por ejemplo, psicología, ¿no? Entonces, psiquiatría, donde también hay un buen caudal de información de paciente, de horarios, de fechas y bueno, unas cuantas cosas, ¿no? Ese sistema tiene un potencial gigante, gigante para después agregarle lo que es toda la parte del control de medicación, que también es muy importante para que el usuario, una vez que ya está adherido a ese sistema y tiene la relación con los médicos, también pueda tener una ayuda en cuanto a la medicación que comienza a tomar. Hay gente que toma 5, 7, 10, 15 medicamentos diarios, ¿no? Y algunos son intercalados día por medio. Entonces, todo eso también vendría bien, la parte de automatización con incluso rutinas, con cuestiones de alimentación. Bueno, se puede agregar infinidad de cosas y ni hablar de la actividad física, ¿no? O sea que se podría hacer un combo completo donde además de agregar la parte de turno, vos le estás agregando otras eh, funcionalidades para los usuarios, ya en este caso, donde la aplicación le da opciones de actividad física, ¿no? En función de que el médico se la autorice también, ¿no? Es también importante. Si el usuario quiere, la puede hacer consultar por el médico, entonces el médico le autoriza que está bien. Y la nutrición, va a un nutricionista y bueno, entonces ya carga la nutrición en la aplicación y la aplicación lo ayuda en la semana a cómo distribuir los alimentos que tiene que ingerir para mantener peso, para subir, para bajar, para lo que sea que necesite, ¿no? O sea, que como ven, es un mundo muy apasionante todo este tema de las aplicaciones médicas, porque tiene disparos en distintas direcciones que, bueno, por supuesto, se puede utilizar sin problema. Así que, Ailén, tenés ahí una estrellita de oro, ¿no? Podés después hacerlo crecer en distintos aspectos al sistemita que estás arrancando. Bueno, gente, yo muy contento, la verdad, tres grupos nuevamente con un éxito tremendo en cuanto a la exposición, un muy buen trabajo, mucho esfuerzo y por supuesto veo que cada uno evoluciona dentro de su camino que están trazando en esto de nutrirse, pulirse, entrenarse en actividades que le agreguen habilidades blandas a su personalidad. ¿Para qué? Para después poder comunicarse mejor, para después poder interactuar correctamente con otros profesionales, cuando les toque trabajar directamente en el sector de la industria, que sin duda la forma es esta, ¿no? Es trabajar remoto, trabajar en línea, intercambiar ideas con gente y bueno, para eso necesitamos todas estas habilidades que estamos aprendiendo mientras aprendemos los conceptos fundamentales de las materias estas y de paso lo vamos aplicando. Así que imagínense qué buen trabajo estamos realizando. Un aplauso para nosotros. Así que bueno, si alguien tiene algo más para decir, si no, lo cortamos aquí y nos vemos la semana próxima. Nos estamos acercando a los exámenes, así que todo esto le va a venir muy bien para estudiar en los exámenes. Que los exámenes van a ser seguramente de mucha teoría, ¿no? Para ver si todo esto que estamos haciendo se ha conceptualizado debidamente en sus cabezas y ustedes lo pueden expresar de forma precisa después en una evaluación. Así que de mi parte, como dije, satisfecho por otra semana exitosa de trabajo en todas las materias, ¿no? Porque la verdad que han trabajado muy bien. Y bueno, nos preparamos para la próxima semana entonces para continuar. Gracias y buen fin de. Hasta luego. Muchas gracias, Dios, Oscar. claro. Nos vemos, Bueno, buen fin de. gracias. Gracias, Gracias Oscar, nos vemos. gracias a ustedes. Chau, chau. Buen fin de